El pasado jueves, el presidente de la República se reunió con miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, con miembros del Consejo Coordinador Empresarial. Bueno, son cúpulas, ¿no? Con la Concanaco Servitur, con la Canacintra, con la Concamín, con la Coparmex, con todos los organismos cúpula. Y ahí se habló, y el empresariado habló, de la necesidad de que hubiera certeza jurídica en todas las acciones que se llevaran de la inversión a la aplicación a la economía mexicana. Y pienso que un análisis ponderado de lo que aquí se dio no podría estar en mejores manos que en Javier Treviño, que como siempre nos orienta con su opinión y con sus interpretaciones de lo que ha pasado, de lo que fue esta reunión y sus consecuencias. Javier Treviño, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Hola, Pedro, muy buenos días. Qué gusto estar contigo de nuevo. Igualmente. Efectivamente, el jueves se firmó un acuerdo que se llama el Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente. Este es un acuerdo entre el Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno Federal. Como vimos, lo firmó por un lado el presidente del CCE, Carlos Salazar, y por el otro lado el jefe de la oficina del presidente Alfonso Romo, con una firma de testigo de honor del presidente de la República mismo. Ahí estuvo el presidente, primero en una comida con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios y después en la reunión con todos los integrantes, presidentes de los organismos empresariales que forman el Consejo Coordinador Empresarial. Ahora, es importante señalar que en este acuerdo se destacan en cuanto a las inversiones, Pedro, y es lo que hay que destacar, 4 ejes fundamentales. Inversiones en el sector energético, en infraestructura de transporte, en inversión social y en desarrollo del sur-sureste. Es decir, ahí se plasma muy claramente que, bueno, en el caso del sector energético se deben cumplir los contratos de inversión que ya fueron suscritos entre empresas y el sector público para incrementar la producción del petróleo, de gas y de energía eléctrica. También se habla de fomentar las energías limpias y renovables, también para coadyuvar a desterrar la corrupción en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En los temas de infraestructura de transporte es importante el compromiso de avanzar en los proyectos en carreteras, puertos, puentes, ferrocarriles y aeropuertos que mejoren la conexión entre las regiones dentro de México y de México con el exterior. También proyectos de inversión social en educación, salud, agua, saneamiento. El objetivo es lograr un desarrollo incluyente. Y un tema fundamental que es el desarrollo del sur-sureste, fundamentalmente en proyectos de energía, de servicios o agroindustria, en infraestructura en la región transísmica, así como la integración de cadenas productivas. Y lo que es fundamental, más allá de que nos quedamos en la cifra de que si el Consejo Mexicano de Negocios anunció una inversión de 32 mil millones de dólares, Pedro, lo importante es que el acuerdo incorpora 4 compromisos fundamentales. En primer lugar, reglas y mensajes claros que se cumplan de los sectores público y privado. En segundo lugar, el compromiso con el Estado de Derecho fuerte y eficaz. En tercer lugar, con la estabilidad macroeconómica. Y cuarto, que es muy importante, que no se había tenido antes, es algo nuevo, esto es la novedad del acuerdo, un compromiso para resolver los obstáculos de ejecución que con frecuencia pues impiden la realización de los proyectos de inversión. Es importante señalar aquí que se establecen 2 mecanismos, Pedro, no existían estos mecanismos. Por un lado, un mecanismo encabezado por el presidente de la República y coordinado por la oficina de la presidencia para tener un área de evaluación de proyectos, de priorización de proyectos, de estos proyectos de infraestructura en estas áreas. Y por el otro lado, un mecanismo para facilitar la implementación de los proyectos. Porque más allá de lo que hemos escuchado en las noticias de que si nada más existen los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía o del Tren Maya o de la refinería de Dos Bocas, existen alrededor, ya hemos contabilizado en el sector privado, Pedro, casi 1,000 proyectos de infraestructura importantes que están ya
iniciados y que están evaluados de alguna manera en la Secretaría de Hacienda, que están identificados en la oficina de la Presidencia y que se encuentran de alguna manera u otra atorados porque les falta un mecanismo de implementación, de facilitación, alguien que desatore los problemas de la burocracia. Entonces, en este acuerdo que se firmó el jueves pasado, se establece mecanismo encabezado por el presidente de la República, que tendrá reuniones quincenales entre los empresarios y la oficina de la Presidencia, con métricas, con instrumentos para poder operarlos, de tal manera que podamos ir avanzando. Entonces, más allá de la cifra de los 32,000 millones y de la importancia, como lo mencionó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de llegar a una inversión pública y privada del 25% del Producto Interno Bruto, es decir, que pueda aumentar la inversión privada y la inversión pública. Si logramos una inversión del 25% del Producto Interno Bruto, entonces es factible que hacia el final de la administración lleguemos al 4% del crecimiento del PIB, pero lo que hay que hacer es enfocarnos en la implementación, la evaluación y la priorización de proyectos, y por el otro lado, la implementación, Pedro. Cuando hablamos de el área de evaluación de proyectos, y me remito a las consultas con el pueblo sabio, me da la impresión de que el presidente de la República piensa que el área de evaluación de proyectos está en las reuniones con el pueblo, que les dice, opinen y díganme a mano alzada si quieren esto o lo otro. Pasó en la comarca lagunera este fin de semana con el Metrobús entre la cuenca de la comarca lagunera, Torreón, Gómez y Lerdo. Sucedió con el aeropuerto de Texcoco cuando vino esta consulta popular. Entonces pienso que, y eso se lo decía yo al presidente Concamín la semana pasada, siento que a los empresarios, no sé si en corto, se lo dijeron al presidente, pero pues de entrada, ante esta falta de certidumbre sobre políticas públicas que nos ha descalificado las calificadoras principales, me encuentro con que el aeropuerto ahora está con una serie de amparos interpuestos por parte de la sociedad, tanto el que no quieren que se destruya como el que no quieren que se construya, y así nos vamos. Y fíjate que si me voy al lado energético, el mismo día de la reunión, ese mismo día se toma la determinación de que ya Petróleos Mexicanos no va a continuar con las rondas, que cancela los farm outs y que hay la imposibilidad presente y futura para que se invierta en capital extranjero en el sector petrolero. Por decirte una de muchas, ¿no? Entonces creo que nos quedamos cortos en el lenguaje cuando le hablamos al presidente de la República y le hablamos de nuestras expectativas y también de nuestros miedos. Pues mira, pero yo creo que desde el sector privado tenemos que seguir empujando por el compromiso con el Estado de Derecho, el compromiso con la estabilidad macroeconómica y el compromiso con establecer reglas y mensajes claros. Tienes toda la razón en lo que has dicho, y eso es lo que estamos viviendo, pues diferente tipo de discursos, pero en la medida en que tengamos estos compromisos, y en este caso el del compromiso firmado con el Consejo Coordinador Empresarial, y en donde vayamos empujando a tener estos dos mecanismos y que se vaya asumiendo por otra parte ese compromiso por parte del gobierno, pues podremos ir avanzando. Efectivamente, no podemos pasar de una aplicación del Estado de Derecho a una, diría yo, una adocracia, donde las decisiones ad hoc sean las que prevalezcan. Entonces sí necesitamos realmente pues una aplicación firme del Estado de Derecho. Tienes toda la razón, y creo que incluso habría que hacer algunas cosas retroactivas, porque nosotros tomamos como un decreto del presidente cuando era presidente electo de la cancelación del aeropuerto, y tú sabes no solamente las consecuencias económicas que esto ha traído, nada más en lo que fue el solo aeropuerto, que finalmente es un daño patrimonial, el cancelarlo así, a el descrédito que esto ha propalado en fondos de inversión, en centros financieros importantes que dominan el mercado de la inversión privada en todas partes del mundo y que han desacreditado a nuestro país de una manera bárbara. Yo pienso que los empresarios tendrían que decirle al presidente, oigan, y sobre lo que ya usted determinó,
valdría la pena que entráramos a un curso de evaluación para ver si realmente cancelamos el aeropuerto, para ver si realmente cancelamos los farm outs con Petróleos Mexicanos y las licitaciones con la Comisión Federal de Electricidad, que según entiendo también es otra cosa que quiere hacer el presidente de manera autosuficiente. Ahora parece que el tema es autosuficiencia, Javier, y eso ya lo viví con Echeverría, y no nos fue tan bien. Estoy de acuerdo contigo, y lo que tenemos que incursionar es en una nueva etapa de disciplinas, de análisis, costo-beneficio serio, de aplicación de la ley, de la evaluación de los proyectos y de las decisiones informadas. Yo creo, Pedro, que un principio fundamental en la toma de decisiones, y que debemos de eso empujar desde el sector privado, es que todo aquel que tiene un interés legítimo en un tema, su punto de vista debe estar representado. Y eso es lo que no ha estado ocurriendo, y entonces eso es lo que tenemos que empujar, y de eso se trata justamente este acuerdo entre el sector privado y el gobierno. Sí, no va a ser que el día de mañana el presidente diga que el sector judicial de este país tiene determinaciones sesgadas en función de intereses oscuros, porque entonces, pues ¿en dónde está la división de poderes? ¿En dónde está el Estado de Derecho? ¿En dónde está la aplicación de esto en lo que es el desarrollo de México? Estamos comprometiendo al país de una manera irresponsable, desde mi punto de vista. Y es importante por eso seguirlo empujando, y estamos viendo cómo presentaron un Plan Nacional de Desarrollo que ahora se está discutiendo en el Congreso, y en donde se tomaron algunas de los puntos de vista del sector privado, otros no. Ahora tenemos que seguir empujando en los planes sectoriales en cada una de las áreas. Es una tarea que requiere enorme visión, enorme disciplina, un trabajo enfocado, alineado, de tal manera de que podamos ir llevando las cosas por un camino correcto, pero que no perdamos de vista que al final del día lo más importante es la aplicación de la ley, dejar las reglas claras, mantener la estabilidad macroeconómica en el país y lograr que exista, que ahora no lo vemos, pues una metodología en la toma de decisiones, pues realmente conforme a las mejores prácticas que puede haber en los gobiernos. Me encanta hablar con gente que le gira la piedra. Javier Treviño, gracias como siempre. Muchas gracias, Pedro. Muy buenos días.